Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanas. Dios les bendiga, pastoras, pastora Maite. Dios me la bendiga mucho, siervas del Señor, siervos, los que se conecten. Dios me los bendiga. El tema de hoy es la oración, el poder de la oración. Pues voy a orar antes que nada para iniciar con este tema. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora me alineo con usted, con el tercer cielo. En esta hora me sincronizo con usted, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que sea usted trayendo esta palabra, poniendo un carbón encendido en mis labios. No sea yo hablando, sino usted exhortándonos, Señor, edificándonos. Que esta palabra caiga en tierra fértil, en tierra que produzca frutos. Que la palabra no caiga vacía, que produzca convicción, produzca un cambio, produzca en nosotros, como dice su propia palabra, el hacer, el querer, y que nosotros podamos entender como hijas, como hijos del Señor, saber que sin la oración no podemos hacer nada. Y como aquí dice en mi Biblia de Guerra Espiritual, que siempre la uso para predicar, para enseñanzas, la oración es la conexión con la fuente de poder. Gloria sea su nombre. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él se ponía a orar toda la noche. Se ponía a orar en el Monte de los Olivos. Se ponía a orar en conexión con su Padre. Él nos dio el ejemplo. Él nos dio el ejemplo de que la oración era fundamental para Él poder hacer las obras de su Padre. Para poder echar fuera demonios, Él tenía que haber orado. Para poder Él evangelizar, para poder hablar la palabra de su Padre, tenía que haber orado. Tenía que tener una conexión de 100%, no del 1%, no del 10 ni el 50%, era el 100%. Y con la oración, Él podía hacer cosas tremendas, prodigios, señales, echar fuera demonios. Él podía hacer cosas tremendas, pero si Él no hubiera orado, déjenme moverle aquí, si Él no hubiera orado, no hubiera pasado nada. También podemos ver los hombres del Antiguo Testamento tenían que orar. Daniel oraba 3 veces al día. Él tenía su conexión con su Padre Celestial. Él tenía que orar. Y podemos ver que el Señor estaba con él. Desde que él dispuso su corazón, en la oración, el Señor le contestó. Pero nosotros como hijos, hijas de Dios, sabemos que hay oposición. Y Daniel tuvo oposición por parte del príncipe de Persia. Y si el Señor Jesús, volviendo a Jesús, tenía necesidad de orar con más ganas nosotros, como sus hijos, como sus hijas, que somos viles mortales, como dirían, unas personas normales. El Señor Jesús puso el ejemplo de que tenía que orar, de que tenía que clamar, tenía que conectarse. Y en la oración nos dejó al precioso Espíritu Santo para poder nosotros conectarnos. Aquí dice, una fuente de poder es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Nos edifica en la fe cuando confesamos la palabra de Dios y estamos más confiados cuando la entendemos y caminamos en su revelación.
La oración nos conecta con la fuente de poder, nos conecta a Dios y permite que su poder fluya hacia nosotros en toda situación. La salvación es la base de la guerra. El nuevo nacimiento es una necesidad, pero además el creyente necesita estar lleno del Espíritu Santo. ¿Ha nacido usted de nuevo? Dice aquí en la palabra. ¿Sabe que es salvo más allá de toda duda? Los creyentes deben llevar vidas santas sometidas al Espíritu Santo. Se nos ordena caminar en el Espíritu, pues eso nos asegura la victoria continua y lograremos grandes avances para los demás. Podemos castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea completa. Jesús echó fuera demonios por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era la fuente de su poder y su sabiduría. Gloria sea su nombre. Veamos Mateo, aquí dice 12:28. Lo voy a leer. Dice en el nombre del Padre, del Hijo, del precioso Espíritu Santo. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí podemos ver cómo el Señor Jesús por el Espíritu de Dios, dice, por el Espíritu Santo, echó fuera los demonios. Y fue la primera vez en la historia de la humanidad que se podían echar fuera demonios por parte de nuestro Señor Jesús. Él fue el primero en echar fuera demonios. Pero ¿qué tenía que haber? Una conexión con el Padre, con la conexión con el Espíritu Santo. Y aquí dice también, se nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Veamos ahora Efesios 6:10. Dice en el nombre del Padre, del Hijo, del precioso Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí podemos ver nuevamente, dice, fortaleceos, o sea, agarrar fuerzas en el Señor. El poder de su fuerza es la oración, es la conexión del reino, es estar con Él ahí 24/7, estar 365 veces al año, todos los días del año, conectados con el Señor. También dice aquí, y caminamos y hacemos guerra en su fuerza, lo cual requiere humildad y una dependencia total de Dios. Porque como dice su palabra, menguar para que Él crezca. Y como decía el apóstol Pablo, siervo inútil soy. Para que Él crezca, lo tenemos que someter la carne, tenemos que someter el cuerpo, tenemos que someter nuestro yo, el yo-yo, como le digo yo. Tenemos que someter el yo-yo, en que nosotros nomás somos vasos frágiles, nosotros nomás somos, en sus manos somos usados por Él nada más, en sus preciosas manos, como vasos en las manos del alfarero, que dice su palabra, de que Él lo hace todo, de que nosotros nos hacemos pequeñas para que Él crezca. Esa es la clave, tener la humildad de que si no es por el Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Y podemos ver aquí también, dice, no podemos confiar en nuestra propia fuerza. No podemos permitir
que el orgullo abra la puerta a la destrucción. Nosotros tenemos que darle toda la gloria, la honra y el poder a nuestro Dios, al Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo. Ahí está la clave en la oración: someterse al Señor en espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado. Dice, el Señor es un hombre de guerra. Podemos verlo en Éxodo 15:3, los versículos que se mencionan cuando cruzaron el Mar Rojo y el Señor los respaldó. Él peleó, Él abrió el mar, Él hizo que los egipcios murieran, que sus caballos ahí quedaran en el mar. Y no fue con la fuerza de Moisés, fue con la fuerza del Señor. Dice, el Señor es un hombre de guerra que peleará nuestras batallas y de cuyo poder, dirección, palabra y espíritu dependemos. Por eso dice en Éxodo 14:14 que estemos quietos y Él peleará por vosotros. También dice que no podemos dejar de recalcar lo necesaria que es la humildad, pues Dios da gracia a los humildes. Y podemos ver que Jesús era humilde, es humilde. Y también Daniel, un hombre humilde, un hombre con temor del Señor. El Señor es la fuerza de nuestra vida, lo cual nos da la capacidad de vencer todo temor. Dice, en Él pondré mi confianza, alabado sea su nombre. Vemos también el rey David, era un hombre de oración, que él cuando andaba cuidando sus ovejas, él estaba alabando a Dios. En el monte, en los collados, él estaba alabando a Dios, él estaba orando a Dios en todo momento. Y de ahí, ¿cuántos salmos hizo? Hizo muchos salmos. ¿De qué? De la base de la oración, porque él estaba conectado. Por eso el Señor en su palabra dice que David era conforme a su corazón. David tenía un corazón como el Señor le agrada y le place. Estar conectados con Él 24 horas, estar conectados con Él, como decía el Espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado. Dice aquí, David, precisamente como lo estaban mencionando, David ganó muchas batallas y venció a todos sus enemigos. Pero ¿qué pasaba? Él clamaba, él gemía, él ahí estaba, orando, clamando. Hizo unos preciosos salmos que solamente por el poder del Señor los pudo haber hecho. Nada más por eso. El Espíritu del Señor estaba sobre David. Y preciosos son todos los salmos, desde el primero hasta el último. Cada uno, ahí tenía su conexión el rey David con el Señor. Aquí también vemos, el Señor le enseñó a David cómo librar la guerra. Podemos verlo en el Salmo 144, 1. Salmo 144, 1. Dice en el nombre del Padre, del Hijo, del precioso Espíritu Santo. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Grande es su nombre, gloria a Dios, Señor. El rey David ponía su sello espiritual allí, la oración, solamente con la oración pudo él escribir de esta forma, inspirado por el Señor, pura oración. El versículo 2 lo voy a leer porque es semejante, dice, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Santo es su nombre. Yo también cuando me pongo a orar,
también intercalo los salmos, porque son poderosos. Los salmos son de cambiar la atmósfera espiritual. Los salmos son de liberar al cautivo. Los salmos son también para la sanidad. Si esté enfermo, lea y ore un salmo. Si está afligido, lea y ore un salmo. Si está triste, lea y ore un salmo. Si tiene petición económica, también hay los salmos poderosos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tener ahí esa comunión con el Padre como la tenía el rey David en lo espiritual. Intercalar nuestras oraciones con las oraciones de los salmos, porque también son oraciones, son los salmos, son 100% espirituales para cambiar, como decía, la atmósfera. En un sueño el Señor me mostró que los demonios no podían entrar a las casas de las personas que leían los salmos. Y esto el Señor me lo reveló por su misericordia, por su gracia, cuando estaba la pandemia en su apogeo. Yo podía ver en la calle los demonios y Él me decía el Señor, lee los salmos porque en estas casas donde se leen los salmos, los demonios no pueden entrar. Y podemos ver el bellísimo Salmo 91. Podemos ver cómo es usado en liberación, usado para protección. Es un salmo poderoso en la guerra espiritual y es orado y leído y orado. También si lo quiere cantar, también los salmos se cantan, pero los salmos tienen ahí la clave del reino, la clave para responder las oraciones del Señor por medio de los salmos. Gloria sea su nombre. Aquí podemos ver que David fue un hombre de oración, fíjese, dice, y alabanza, que disfrutaba de la presencia del Señor. La presencia de Dios era la fuente del gozo y la fortaleza de David, cuyos cantos fueron armas proféticas poderosas en contra del enemigo. No hay sustituto para una vida de alabanza y adoración. Todo creyente debe pertenecer a una iglesia que sea fuerte en alabanza y en la adoración. Hay muchos grandes guerreros que están siendo entrenados en la escuela del Espíritu Santo. Son personas humildes que tuvieron que depender de Dios para lograr la victoria. Tuvieron que conectarse con el Señor, que es el mayor guerrero. Por eso es Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, santo es su nombre. Aprendieron a través de la experiencia y a veces a través del fracaso. Si clamamos a Él, al igual que estos grandes guerreros de Dios, Él nos mostrará cosas grandes y poderosas. La palabra de Dios es la espada del Espíritu y las espadas se utilizan en la guerra. El Señor le enseñará a usar esta espada y usted le empleará contra los enemigos espirituales de su alma. Usted verá grandes victorias si le emplea correctamente. La palabra de Dios es nuestra fuente de sabiduría. Operamos en la sabiduría de Dios para vencer a las potestades del infierno. Confesar la palabra de Dios es una parte importante de la vida espiritual de cada creyente. De hecho, al cristianismo se le llama la gran confesión. La salvación viene por el confesar de la boca. Y la boca está vinculada con el corazón. La palabra de Dios emitida con su boca quedará sembrada en su corazón. La fe se hace patente desde la boca y la boca solamente habla lo que hay en el corazón. La fe del corazón que se emite a través de la boca puede mover montañas.
Por eso dice su santa palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y va conectado con la oración. La oración es, como decía, la fuente de poder. Dios es la fuente de todas nuestras victorias y logros. Es la fuente de nuestra sabiduría y nuestras estrategias. Su palabra es la fuente de nuestro entendimiento de la guerra en que nos encontramos. Nuestra guerra se origina en los cielos. Nosotros atamos lo que ya ha sido atado en los cielos y desatamos lo que ya ha sido desatado en los cielos. Santo es su nombre. Podemos ver cómo el Señor usa el poder de la palabra, la oración. Tenemos que desatarlo. Y podemos ver aquí también en Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu. Esta es otra arma, los que tienen el don del precioso Espíritu Santo de hablar en lenguas. Hablen en lenguas, porque es mayor poder aún el hablar en lenguas. Cuando hablan en lenguas angelicales, el enemigo no puede entender, el diablo no puede entender, los demonios no pueden entender lo que uno está diciendo. Solamente es el padre, la hija, y es una conexión especial. Porque a veces cuando uno está diciendo las cosas, a veces hay excepciones, en los enemigos están oyendo. Los enemigos espirituales están oyendo. Entonces, como decía una vez, ¿verdad?, hay estrategias de reino, como los espías hablan en un lenguaje encriptado, para que no le entiendan los enemigos. El Señor nos dio ese lenguaje espiritual para que los enemigos no puedan entender ni descifrar. Nosotros somos gente de reino, somos guerreros, somos guerreras. Somos soldados del Señor y tenemos que actuar como soldados del Señor. Si los soldados terrenales, los generales, todos los rangos tienen sus estrategias con más ganas en el reino del Señor, podemos ver las estrategias que usó Josué, las estrategias que usó Moisés, las estrategias que usó Ezequiel, las estrategias que usó Elías, Eliseo, las estrategias que usó Débora, las estrategias que usó también Esther, una mujer de oración, hombres de oración, las estrategias de Daniel, que él no cesó de orar hasta que el Señor le contestó. Tenemos que ser constantes, tenemos que ser ahí agresivos, porque dice la palabra que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. Tenemos que ser valientes en el espíritu, tenemos que ser valientes para orar, enojarnos en lo espiritual, porque su palabra dice que si el enemigo es hallado por el Señor, y lo que nos robó será regresado 7 veces. Y no dejar que el enemigo nos ponga, como decimos, la pata en el cuello, porque Él nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda cosa el enemigo, y nada os dañará. Pero tenemos que orar, tenemos que confesarlo. Para aceptar al Señor Jesús tenemos que declararlo. Es la primera oración que hacemos concienzudamente. Al aceptar a Jesús como nuestro único Salvador. Y de ahí para adelante tenemos que orar. Nosotros oramos porque fuimos salvos, oramos en agradecimiento, pero también hay que orar por nuestras familias, orar para que sean salvos, por los que falten,
clamar, 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 clamar sin cesar, orar sin cesar, dijo el Señor, sin cesar, sin tregua. Estar orando, 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 orando en todo tiempo. Podemos ver también en Hebreos 12:1 que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es un consejo que ahí se da, es un consejo de que tenemos que estar ahí corriendo con paciencia la carrera por delante. Pero va la oración, va la intercesión. Y también vemos aquí otro versículo por el cual tenemos que estar puros para orar, conectados con el Señor. En Salmo 24:3-4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Tenemos que estar en esta condición para orar. Y otro versículo dice, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En la oración se descarga todo. Por eso el Señor dijo, venid a mí todos los cargados y cansados, y os haré descansar. Pero para hacer eso, ¿qué hay que hacer? Hay que orar. Hay que conectarnos con Él y decir, Señor, te entrego mis cargas. Yo no las puedo solucionar. Ahí está uno, piense, y no va a solucionar nada. Ya usted ya no durmió, tuvo insomnio, ya se puso ojerosa, ya se puso deprimida. Pero usted suéltele al Señor en oración, suéltele todos sus problemas. No hay nada imposible para Dios, dice su propia palabra. ¿Y qué dice en Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la oración está con el clamor, el gemir, el llorar, el tirarse en el piso de panza, como yo digo. Así le hago yo. Me humillo, me doy toda para el Señor, me tiro en el piso y clamo y digo, heme aquí, Señor, heme aquí estoy, te entrego todo, tú encárgate, yo no puedo hacer nada. Está uno ahí, piensa y no lo va a llevar a ningún lado. Y el estar piense en los problemas acarrea enfermedades. Usted está piense. El estar piense atrae embolias. Estar piense trae derrames cerebrales. Estar piense trae jaquecas, dolores de cabeza. Estar piense hasta trae distracción. Ya no hace las cosas bien en el trabajo, en la casa, porque está piense que fulanito, fulanita, ay mi hijo, ay mi hija, ay, según el problema que tenga, ¿verdad? No va a arreglar nada. Mejor póngase a orar, mejor póngase a clamar, porque es un desgaste físico y emocional. Lo resienten sus órganos, el corazón, de ahí vienen los ataques cardíacos, el estómago, de ahí viene la gastritis, de ahí viene la colitis, la depresión, ahí vienen los problemas psicológicos también. Mucha gente que se está suicidando en estos tiempos. Y lo que dice el Señor, ¿verdad? Venid a mí, ¿verdad? Venid a mí y yo os haré descansar. No más es voltear al cielo y ver la grandeza del Señor, ver el cielo, las nubes, el sol, y ver que ahí está el Señor con nosotros. Y téngalo por seguro que usted va a relajarse, va
a tranquilizarse, voltea al cielo y mire lo hermoso que están las nubes, que eso lo hizo el Señor, con el poder de la palabra, de su boca. El Señor hizo lo que no había, Dios hizo en el universo. El mismo Dios de ayer, el mismo Dios de ahora. Debemos de clamar y confiar en Él, orar. Veo aquí otro punto: vigile su perspectiva y esté adecuadamente vestido. Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura se pone en la oración. Por medio de la oración uno se pone la armadura. Es la única forma, ponerse la armadura en la oración. Yo ya me lo sé de memoria, de tanto repetirlo, repetirlo. Hay que ponerse la armadura en la oración para que cuando venga el enemigo usted le da con el escudo. Tiene su coraza, tiene su casco, todo el equipo de guerra. El enemigo no va a poder hacer absolutamente nada. Tiene que equiparse uno con la armadura del Señor. Santo es su nombre. Tenemos que estar equipados para ser protegidos por el Señor. Pero si no nos ponemos la armadura, viene el enemigo y hace daño. Podemos ver aquí en Efesios 6:10. Dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que había dicho ahorita. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y fíjense, aquí en el 18, en el versículo 18 dice, fíjense, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Santo es su nombre. Aquí podemos ver que lo enfatiza, orando en todo tiempo. En todo tiempo. No hay tregua, porque hay una tregua y ahí el diablo, como decimos, mete su cola, hace daño. En esa no hay que darle tregua, porque el enemigo está también ahí, no duerme, no descansa, está haciendo daño. Y nosotros no tenemos que caer en la pasividad, no tenemos que caer en la flojera espiritual. Tenemos que ser oradores, constantes. Aquí dice, velando. Velando quiere decir estar prestos, estar sigilosos, estar con voz de trompeta, como dice la palabra en Ezequiel. Ser atalayas, ser vigías. En aquellos tiempos del tiempo del rey David, de los reyes de Israel, había vigías en los muros de Israel, había ahí atalayas, tenían que estar sigilosos, tenían que estar con el ojo puesto, viendo que no viniera el enemigo, que no vinieran los enemigos de Israel. Nosotros tenemos que estar igual.
Velar por nuestras casas, son nuestros muros. Hay que verlo en esa forma, nuestros muros, nuestra casa, nuestra familia, estar ahí, estar sigilosos, ser vigías de nuestras casas, vigías de nuestras familias, vigías de nuestras iglesias también. Tenemos que orar por nuestras iglesias, ser vigías de las iglesias, ser vigías también de nuestro país, ser vigías también, orar por Israel, como dice la palabra, orar por Israel, que no se nos olvide orar por la nación de Israel. Tenemos que ser perseverantes, quiere decir no dejar, soltar la toalla, como dice, no soltar la toalla. Miremos lo que miremos, oigamos lo que oigamos, no soltar la batuta, como dice, no soltar la toalla, no soltar la armadura, aún para bañarse, como decía, no hay que soltar la armadura. Podemos ver en el libro de Nehemías cómo estaban haciendo la reedificación de Israel, de los muros ahí, y ellos con una mano estaban edificando y con la otra estaban con su escudo. Ellos estaban sigilosos, estaban ahí. Ellos no estaban ahí con una distracción, porque sabían que la distracción podía causarles la muerte a ellos y de su pueblo. Defendían a su pueblo con su propia vida. Así nosotros tenemos que darlos todo, darlo todo por nuestras familias, orando, darlo todo por nuestras iglesias, orando. Tenemos que ser como esos hombres de oración, ser como Jesús, que también, como decía, se ponía a orar toda la noche. En la palabra dice, toda la noche Jesús oraba. Y cuando Él oraba, Él nomás les hacía con el dedo así. Dice, por el dedo de Dios, era por el dedo del Señor, se salían los demonios. Él no tenía que andar fuera, ni nada de eso. Es la autoridad que el Señor le dio, porque Él se ponía a orar toda la noche. Y aquí vemos también que dice, súplica por todos los santos. Estar suplicando al Señor no es nomás por uno. Como decía un pastor, la oración del borrego. Y ayúdame, protégeme, bendíceme y me. No hay que orar como el borrego, hay que orar por todos y al último por nosotros. Tenemos que clamar, gemir. Tenemos que, como dice aquí la palabra, suplicar. Suplicar quiere decir estar ahí, estar como Ana. Ana sí estaba en el altar. Ana estaba en súplica, que pensaban que hasta estaba ebria, que no se le entendía lo que decía, pero ella estaba en una súplica, estaba en todo, en cuerpo, en alma y espíritu, suplicando al Señor por un hijo. Y nosotros que tenemos que suplicar por los otros hermanos, orar los unos por los otros, orar por las naciones, como decían, orar por los ministerios, orar por todos y por todos, por los que están adentro y por los que están afuera, por los que no son salvos y por los que son, para que no caigan, como dice la palabra. Tenemos que ser constantes. Aquí también podemos ver en Efesios 1, 20, 23, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, fíjense, a todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjense, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que somos nosotros, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que cuando oremos, tenemos que acordarnos de estos versículos, de que Él sometió todo bajo sus pies, de que la iglesia es la cabeza sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria sea su nombre. También podemos ver Romanos 13:14, dice, si no, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Para poder orar tenemos que estar vestidos del Señor Jesucristo y no estar en la carne. Hay que morir al yo, hay que morir al yo-yo. Y también dice Gálatas 5:19-20, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Esto hay que quitarlo para que la oración llegue como incienso, llegue hasta el tercer cielo. Tiene que estar abierto el cielo, tiene que estar limpia la atmósfera, tenemos que estar limpios, que tenemos que estar sin mancha ni arruga, como dice su palabra. En Efesios 6:13-17 dice, bueno, ya lo había leído, por tanto, tomad toda la armadura. Vuelvo a enfatizar, la armadura, tenemos que ponernos la armadura, aún dormidas, fíjense, dormidas todavía, así hay que estar con la armadura. Orar antes de dormir, porque en los sueños es donde es el ataque espiritual. Yo cuando oro digo, Señor, junto con mi hija, Señor, protege nuestros sueños, vela nuestros sueños, digo, vela, protégeme, Señor Jesús, en los sueños, porque en los sueños es la guerra espiritual, en los sueños es donde también el enemigo entra. Pero si usted le pide la cobertura al Señor, aún dormir, al Señor la va a defender, le va a dar sueños espirituales, sueños de bendición, sueños de profecía, sueños de revelación. Y es que tiene la armadura bien puesta, que en los sueños no tiene por qué el enemigo entrar. Hay luchas, hay guerras, lo sé, pero si está bien orado, usted va a tener menos esa batalla espiritual. Me preguntaba una hermana, ahí en el Face, yo tengo sueños de parálisis del sueño, esos parálisis del sueño. ¿Por qué es? Dije, es que es guerra espiritual, tienes que meterte en oración. Mientras uno esté más débil, nace el ataque espiritual. Y si usted está fuerte, usted le va a dar la tunda al diablo y los demonios en los sueños, lo digo por experiencia. Mientras más débil estaba, ellos me daban la tunda a mí. Estaba más fuerte espiritualmente, ellos salían corriendo para la gloria de Dios. Uno tiene que estar pero bien cubierto con la sangre de Cristo, orando. Podemos ver también, déjenme leérselos aquí. Lo que hablaba aquí de la autoridad. Use su autoridad, porque es la oración, con efectividad. La sangre de Jesucristo le da el derecho a ingresar a los lugares más sagrados y a pedirle a Dios la liberación que usted o alguien más puede necesitar. Como dice en Hebreos 10, del 19 al 23. Aquí dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón, fíjense, sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, o sea, con el Espíritu Santo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Alabado sea su nombre, fiel es. Sabemos que lo que pidamos en oración,
Dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis. O sea, tenemos que tener esa fe que el Señor nos dijo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Aquí también dice, puede ingresar con valentía, sabiendo que está limpio y que sus peticiones serán respondidas, puesto que está luchando del lado de Dios. Tiene derecho a reclamar el nombre y la autoridad de su Hijo. Cuando pronuncia el nombre de Jesús, todo debe someterse. Como dice Filipenses 2, al 9 al 11, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo que decía ahorita, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Usted también llega armado con la autoridad de la palabra, la espada del Espíritu, como decía ahorita en Efesios. Recuerde que Dios ha colocado a Satanás y a su legión bajo sus pies. Así que no espere de brazos cruzados a que algo suceda. Párese, póngase de pie, no haga ningún pacto, no demuestre ninguna misericordia y tome la victoria en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos la victoria ganada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay unos hermanos que son pasivos, que usan la palabra a la conveniencia y dicen, no, Él ya lo hizo, entonces yo me duermo, y yo no oro, porque Él ya lo hizo, ¿para qué si ya Él pagó el precio? No, hay que clamar, hay que orar, hay que interceder. Por algo el Señor dijo orar sin cesar. No hubiera dicho eso, pero el Señor insta a orar, orar, orar. Y en Efesios 6:18, como decía, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No dijera eso. Tenemos que ser guerreros y guerreras de oración. También Deuteronomio 7, del 1 al 2 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, dice. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Aquí vemos cómo el Señor dice que eran más poderosas que la nación de Israel. ¿Cuántos son? Eran muchos opositores. Eran muchos. Aquí podemos ver Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Abeo y el Jebuseo. ¿Cuántos son? Como 6, 7 enemigos. Eran 6 o 7 como otras ciudades que había. Y peleaban y eran más poderosas que tú, dice aquí la palabra. Pero Dios se los entregó, dice, delante de ti. Dice, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Él mismo, por medio de la fe que tenemos, de la confianza que le tenemos, va a destruir los enemigos. Pero todo es espiritual. Son varios rangos satánicos. Es el diablo. Son los ángeles caídos. Son los demonios. Son varios rangos. Pero todo eso que dice la palabra, que Dios, que Jesús lo sometió bajo sus pies. Alabado sea su nombre. Y como decía Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos que tener la fe, la convicción, como dice aquí, nada os dañará. El diablo no te puede tocar, los demonios no te pueden tocar. Si usted se pone a orar, si usted se pone a clamar, no le pueden tocar ni un pelo.
de su cabeza. Porque el Señor está con nosotros, el Señor nos protege. Y la oración, como decía, es un arma de guerra. Hay que usar las armas de guerra con eficacia. Aquí dice, una vez más, use sus armas con eficacia, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo, la unción y el fuego del Espíritu Santo. Está con nosotros. Marchar, caminar, golpear con los pies, danzar, aplaudir, hacer silencio, orar en el Espíritu, los diezmos, las ofrendas, gritar, son todas armas poderosas a las que puede acceder desde su arsenal espiritual. Aprenderá más acerca de estas armas, de otra y también de otra manera estratégica para la guerra espiritual a medida que siga estudiando su santa palabra. Son armas de guerra, el orar, el alabar a Dios como Josafat. Su arma de guerra de Josafat era la alabanza, la adoración. Y los enemigos espirituales no soportan la alabanza y la adoración. La oración, no soportan la oración. La alabanza y la adoración. No soportan el ayuno, esa es otra arma. Dios nos ha dado varias armas que hay que escudriñar las sagradas escrituras para usarlas. Santo es su nombre. Tenemos que usarlas todas porque el enemigo no tiene tregua contra nosotros. Él no se fija, ay pobrecito, o ignoró fulanito, fulanita, no lo voy a tocar. Él aprovecha y como dice el dicho, se mete hasta la cocina. Y como decían las abuelitas pentecostales, el que no ora, el diablo se lo devora. Santo es su nombre. Hay que orar. Dice, la Biblia declara con claridad que el propósito por el cual Cristo nació fue para destruir las obras de Satanás. Sabemos que Cristo completó su misión en la cruz. Satanás es implacable en sus intentos por socavar los planes y los propósitos de Dios. Es hábil en disfrazarse para no ser detectado. Ha llegado el momento en el que Dios ha agitado los corazones de todos los creyentes para que se levanten y tomen sus legítimos lugares como representantes oficiales en la esfera terrenal. Nuestro papel es el de activar la autoridad de que Dios nos ha dado. Como creyentes capacitados, usted ya no debería conformarse con estar de pie a los lados del camino o con aceptar nada del enemigo. Hay una verdadera guerra que se está produciendo. No hay zonas desmilitarizadas en esta lucha. Gracias a Dios se nos ha otorgado la seguridad de que en esta guerra estamos librando la buena batalla de la fe. El resultado ya ha sido decidido y se nos ha otorgado la victoria. Ha llegado el momento de vencer al diablo en su propio juego. Y como les digo yo a muchos hermanos, hermanas, siervos, siervas, estamos en los últimos tiempos. El tiempo de la gracia se está acabando. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que orar con todas las fuerzas. De repente viene el Señor Jesucristo. De repente viene y no estamos capacitados, destapados de los oídos para oír la trompeta. Tenemos que orar sin cesar. Tenemos que clamar por las almas de nuestras familias. Tenemos que orar y clamar por nuestras ciudades. Tenemos que orar y clamar por nuestras naciones. Tenemos que orar y clamar por todos los que se han perdido. Tenemos que orar como si Jesús fuera a venir hoy. Tenemos que clamar porque la puerta se está cerrando como en los tiempos de Noé. Vemos que la maldad ha subido hasta los cielos y la maldad se ha incrementado. Santo, santo, santo. Tenemos que orar. Tenemos que despertar. Despierta tú que duermes, dice la propia palabra del Señor. Despierta iglesia, es lo que yo digo con el amor del Señor. Despierta tú que duermes, dice el Señor.
porque de repente vendrá Jesús como ladrón en la noche. Tenemos que orar, que orar, que orar. Vemos todas las señales como se han incrementado, terremotos, enfermedades, pestes, y vemos que está todo a lo que está, ya saben, del LGBT, todo eso, toda la maldad. Tenemos que orar con más fuerza para que los gobiernos se arrepientan, las naciones se arrepientan, para que haya un cambio en lo espiritual, para que venga ese avivamiento que tanto estamos anhelando y clamamos. Tenemos que orar. Tenemos que clamar, tenemos que gemir, tenemos que tirarnos en el suelo, si es posible, que es lo que hacía el profeta Jeremías. Le decían el profeta llorón, porque él lloraba porque no le hacían caso, lloraba porque él miraba que la maldad crecía, y no querían hacer caso. Así estamos en estos tiempos, estamos peor que en aquellos tiempos, mejor dicho, estamos 1000 veces peor. Pero Dios es misericordioso. Lo único que quiere es que nos pongamos en la brecha. Lo único que quiere es que nos pongamos a orar y clamar como un solo pueblo, como un solo cuerpo de Jesucristo. Y no haya tanta división, que no haya tanta doctrina divisora, que estemos unidos en un solo sentir, en un solo clamor. Y esta palabra es fuertísima para todos, para mí, para todos. Y es para que lo busquemos más, para que lo anhelemos más, para que oremos más. Y espero que esta palabra les haya gustado, bueno, que les haya edificado, mejor dicho, que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Su palabra permanece para siempre. Y el mundo cambiará, pero él nunca cambia. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob está con nosotros como poderoso gigante. Está el Padre, está el Hijo y está el precioso Espíritu Santo. Y cierro esta prédica con una oración, hablando de la oración. Padre, bendice a mis hermanas siervas que están aquí conectadas, Señor. Bendícelas con toda bendición. Y si hay alguna que tiene una petición espiritual, Señor, una petición ahí que tenga, Señor, sea usted, Señor, trayendo sobre ellas la respuesta. Sea bendiciéndolas, Señor, en su casa, en su familia, sus esposos, sus hijos, todos, Señor, los que su familia todavía no viera a Cristo, que vengan, Señor. Este año sea un año de bendición, sea un año de victoria. Declaramos, Señor, que este año es un año, Señor, que usted se va a derramar de una forma poderosa, Señor, que estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo los últimos tiempos, y yo creo, como dice su palabra, Hechos 2 y Joel 2, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y nosotros lo creemos en el nombre poderoso Jesús. Bendigo también a las pastoras, Señor, a las que están aquí en el grupo, a las siervas, como decía a la pastora Maite, que se sigan incrementando, Señor, que sigan añadiendo más siervas, Señor, que sigan añadiendo para su propósito, Señor, de traer almas a Cristo, para levantar al caído, al quebrantado, a la sierva lastimada, para edificar, Señor, su cuerpo, para sanar los corazones heridos en el nombre poderoso Jesús. Se lo pedimos en esta hora en nombre del Padre, el Hijo, el precioso Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones, amados.